Regresamos conversando con el doctor José Antonio Cisneros y vamos a hablar de la vacuna de refuerzo de la BA2, recuerden, la dominante ahora en los Estados Unidos, y todo lo que tenga que ver con el COVID-19 y también temas de salud. Le mencionamos, ahora pasamos a hablar con el doctor José Antonio Cisneros sobre el refuerzo de la vacuna. Ayer el FDA anunció, ¿no?, que ahora más personas pueden usar el refuerzo y también que se va a estar dando el refuerzo cada 4 meses. Habíamos hablado sobre estos cambios que se estaban haciendo en otros países y ahora oficialmente aquí en los Estados Unidos para hablar con nosotros sobre esto y también la variante BA.2. Le damos la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor Cisneros, ¿cómo estás? Buenos días, Raquel. Buenos días, Félix Guillermo. Buenos días. Un placer. Bueno, nadie se está poniendo la vacuna, menos el booster, ¿no? Y muchas personas que le tocaba la segunda hace meses dicen, bueno, ya se acabó la pandemia, ¿por qué me voy a poner otra vacuna? ¿Qué nos puedes decir sobre este cambio del FDA y qué nos dice sobre la necesidad para algunas personas de ponerse esa vacuna de refuerzo? Bueno, la pandemia no se ha acabado, todavía el virus está circulando en todo el mundo. Originalmente el virus más letal de las diferentes generaciones del coronavirus fue la variante Delta, y en noviembre del año pasado apareció esta variante Omicron, en su variante B1. Esta variante resultó ser, digamos, menos severa que la anterior, pero mucho más infecciosa, lo cual hizo que aumentara el número de casos sin un consecuente aumento en el número de hospitalizaciones y muertos. Sobre esa variante original del Omicron, mutó de nuevo y mutó a una variante, la BA2, como ustedes ya nos han señalado, que todavía es más infecciosa, es decir, contagia a mucha gente. Los especialistas que he escuchado hablando sobre esto dicen que es tan contagioso como el sarampión, como el measles. O sea, es sumamente contagioso. Lo cual ha hecho que aumente mucho el número de casos en Europa y en China aumentaba muchísimo. Y ha ido sustituyendo progresivamente a otras variantes y es hoy la variante dominante en muchas partes del mundo. Donde ha llegado la BA2 han aumentado muchísimo el número de casos. Afortunadamente esto no se ha visto traducido en un número de pacientes hospitalizados. Debo decir que en casi todos los países del mundo ya se están haciendo menos número de muestras. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes diagnosticados con COVID por BA2 son pacientes que llegan al hospital y es en el hospital donde les dicen que tienen COVID. O sea que no es que la gente, se está haciendo los test caseros, se está haciendo el PCR, descubre que tiene COVID y va al hospital. De tal manera que es muy difícil saber ahorita qué tanta gente hay infectada, pero evidentemente estas personas infectadas, en la mayoría de los casos, sí son sanos, y hay que recordar que ya mucha gente en el mundo tiene inmunidad natural, bien sea porque experimentó variantes anteriores de COVID, o bien sea porque se vacunó. De hecho, en Estados Unidos una gran cantidad de personas se pusieron las 2 primeras dosis, tanto de Moderna como de Pfizer, aunque muchos menos se pusieron el primer booster, que sería la tercera dosis de esa, ¿no? El problema es que esa ola ya está llegando a los Estados Unidos, la de la variante BA2, y hay preocupación porque va a ser muy contagiosa y no sabemos qué tantas personas más vulnerables tienen. Ciertamente las de mayores de 50 años pueden verse afectadas por eso. Entonces el CDC ha aceptado la sugerencia de las empresas de aprobar una cuarta dosis, en este caso un segundo booster, para fortalecer a aquellas personas que se vacunaron hace más de 4 meses. Y esto es importante porque ya sabemos que la protección que ofrece tanto la vacuna como la enfermedad, si la ha pasado, no es para siempre. Es decir, se reduce con el tiempo y es preferible prevenir, ya que el virus es muy contagioso, está en casi todas partes. Y además de eso, ya en la mayoría de las ciudades norteamericanas no se están usando la máscara ni se están cumpliendo las normas de distanciamiento social. Por lo tanto, la probabilidad de que usted entre en contacto con el Omicron BA2 es altísima. Se va a contagiar. La pregunta es si va a ser un malestar
transitorio y leve o si usted se va a complicar. Pero como usted no sabe si usted es susceptible de complicarse, yo le recomiendo que si tiene más de 50 años o alguna de estas condiciones prevalentes, se vacune con su cuarta dosis o su primera booster si es que no se puso la anterior. Claro, para las personas que piensan que ahora es un catarro, que no nos tenemos que preocupar, estamos siguiendo los números en la China en particular, en South Korea, como hemos mencionado. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que está ocurriendo en otros países y lo que se puede esperar aquí en las próximas semanas? Bueno, en otros países son mucho más cautelosos. Ciertamente China ha vuelto a tratar de implementar medidas muy severas. Seguimos, por ejemplo, el ejemplo de Dinamarca, donde empezó un pico de casos que elevó el número de casos de COVID a los niveles más altos, pero inmediatamente después de pasado este pico empezó a descender y no hubo muchas hospitalizaciones. Lo mismo está pasando en el Reino Unido, donde han aumentado mucho el número de casos, pero con muy pocas hospitalizaciones. El problema es que independientemente, cuando tú tienes un fenómeno que abarca muchísima gente, la probabilidad de que algunas de esas personas terminen en el hospital es alto. Y si pueden mejorarse los chances de que sobrevivan con su vacuna, pues no hay por qué no hacerlo. Estamos hablando de una cuestión de probabilidades. Además, también tenemos ahora los antivirales contra el COVID, tanto el molnupiravir como el Paxlovid, que son efectivos a la hora de tratar a aquellos pacientes que se complican con la variante Omicron. Para las personas que no han vacunado a sus niños o que no se han puesto la vacuna a ellos mismos, en varias ocasiones hemos hablado, Félix tuvo el coronavirus varias veces, hay muchas personas que se vacunaron y lo tuvieron. ¿Cuál es la diferencia ahora de cómo era hace un año? Bueno, ahora deberían tener una mejor protección, pero sin embargo, aquellas personas que ya han tenido o la enfermedad y se ha repetido, o se han vacunado y se ha repetido, es evidente que su sistema inmunológico es más laxo a la hora de combatir el virus. Entonces es importante que tengan la mayor protección posible. Y en ese sentido, por eso yo le recomiendo a toda aquella persona que ya ha tenido esa experiencia de tenerlo varias veces, que se sigan vacunando, porque ellos evidentemente son los más vulnerables. Aquí hace meses, hace un poco tiempo, se dijo, pero yo no sé si no le he seguido el curso de esa noticia, que si uno salía positivo, si uno iba a una farmacia y salía positivo al test de COVID, podía exigir la administración de estos retrovirales o de estos antivirales vía oral para empezar a tratarse, aún sin receta médica. No sé si eso se ha mantenido, no sé si cuando tú te presentas a una farmacia y sales positivo al COVID, te dan o puedes solicitar estos antivirales como el Paxlovid en forma oral. Son pastillas que se toman durante 5 días y que tienen una gran influencia a la hora de prevenir que tú termines en el hospital y que deben ser administrados tan pronto como tú te haces positivo al test de COVID. Pero yo no sé cuál es el estado actual de ese ofrecimiento presidencial porque no he visto mucho cobertura sobre si eso se está haciendo o no, en virtud de que mucha gente ya no le está prestando tanta atención a hacerse el test de COVID. Yo he pasado por varios sitios donde están haciendo test y no hay nadie. No, nadie se está haciendo exámenes, nadie se está poniendo la vacuna. Exacto. Y todo el mundo está esperando, ¿no?, que en los pocos lugares que todavía están exigiendo máscaras la quiten, ¿no? Estábamos hablando de eso, estuve en el aeropuerto recientemente donde todo el mundo se estaba quejando y como mencionamos a nivel federal ya se está hablando sobre eliminar esas restricciones que tienen que ver con las máscaras. Entonces, la preocupación es que ya las personas están agotados, ¿no?, en términos de las precauciones. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, eso es correcto. El problema es que todavía hay gente vulnerable. Va a haber mucha gente que se puede quitar sus máscaras, puede contagiarse, puede contagiar a otros, pero no le va a pasar nada. El problema es la gente vulnerable. Y recordemos que otra enfermedad similar, la influenza, la pasa mucha gente, pero todavía la influenza mata mucha gente al año, a las personas vulnerables. Entonces, si hay una vacuna para la influenza, hay una vacuna para el COVID, en este caso, pues las personas más susceptibles, aquellas personas que acaban de describir en ese grupo poblacional de más de 50 años, con condiciones preexistentes que los ponen en peligro, pues deben vacunarse. Es lo más prudente.
Claro. Porque el virus, con esta suspensión de máscara, el virus va a estar en todas partes. Es muy contagioso también. Claro, y eso nos deja al nuevo variante. Lo que sabemos es que las más personas se contagian también. Hay personas que se han contagiado con el flu y con el variante. ¿Qué nos puedes decir de esa combinación? Sí, evidentemente. Y eso, el problema de que siga habiendo un virus muy contagioso y poco agresivo es que sigue mutando. Así como hubo la variante Omicron BA1, ahora hay la BA2 y puede haber una BA3 y no sabemos si en las próximas variantes de este virus pueden ser más severas o no. Eso es imposible predecirlo. Entonces hay que tratar en lo posible de que menos gente se infecte con este virus y de allí la importancia de que las personas vulnerables se vacunen. Claro. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias, doctor.